Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1, hoy sábado 26 de febrero, Aprendiendo Biblia sin Religión. Hablaremos en este programa de el temor del Señor. Así que estén atentos a este tema tan interesante que nos dicen las Escrituras, que nos dice el Espíritu Santo, que nos dice el Dios que nos habla en las Escrituras. Un saludo para todos ustedes. Recuerden compartir a quienes nos ven a través de YouTube. Aprendiendo Biblia sin Religión, así nos encuentran en nuestro canal. Un saludo para Amán, Alpanuri, Mauricio, doctora Vilma con su color amarillo el día de hoy. Empezamos nuestro programa. Muy buenos días a todos, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos nuestros oyentes, que cada día se agregan muchas personas a estos programas y a estos conocimientos de las Escrituras. Y no solamente conocer por conocer, esta palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, es tan eficaz, no solamente para darnos un conocimiento, sacarnos de la ignorancia, sino que también nos motiva, porque expresa, es hacedora, convierte el alma, transforma a la persona, nos hace nacer como nuevas criaturas, recibimos el amor de Dios. Es tan personal, es tan edificante, es tan tranquilizador, es tan hacedora la palabra de Dios, que pasa de ser letra, dando una información, a ser una persona que actúa, a ser que el Espíritu Santo como persona actúa en nosotros, porque es el inspirador, es el autor de esta palabra. El Señor Jesucristo también actúa, el Padre también actúa. Entonces figúrense, y son tres personas que aman profundamente al ser humano y que lo que procuran es su bien. Entonces, en el marco de este amor, en el marco del carácter de estas tres personas con relación al ser humano, confiadamente podemos leer, y vamos hoy a hablar qué es ese del temor de Dios que nos habla el Espíritu Santo. ¿Es miedo? ¿Es terror? ¿Es dañino? ¿Es que nos va a hacer daño? La mayoría de las personas tradicionalmente le tienen miedo a este Dios. Le tienen miedo. Y muchas veces por miedo se van a buscar otros dioses. Y se van a que no existen, ni los aman, ni están preocupados por ellos, ni están con la intención de salvarnos, de ayudarnos, de protegernos, de cuidarnos. Y entonces vamos a empezar hablando de este carácter de Dios, de este amor de Dios, para que podamos ir entendiendo lo que es el temor de Dios. Vamos a leer unos versículos en donde usa la palabra temor, tanto en hebreo como en griego, porque ustedes deben de recordar o saber que la Biblia está escrita, la palabra de Dios está escrita en lenguaje humano, tanto en hebreo como en griego. Entonces, con palabras humanas, pero que lo que estamos leyendo en español es traducción. Y muchas veces la palabra traducida por temor de Dios y por temor a cualquier peligro que ya se convierte en miedo, entonces son dos realidades muy diferentes, muy conceptos muy diferentes, mucha profundidad muy diferente. Pero en el español tenemos que traducir con la palabra temor, con la palabra miedo, pero vamos a ver las diferencias que hay en estas palabras y en estas actitudes ante este Dios. Entonces vamos a empezar a leer unos versículos muy importantes que vamos a tratar y el contexto donde están estas palabras y qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Pues vamos a empezar leyendo Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Figúrense, el temor del Señor, no el temor al Señor, es el temor del Señor. Entonces, es principio de sabiduría. No tiene nada que ver con miedo. No tiene nada que ver con negativo.
No tiene nada que ver con terrorífico. El temor del Señor nos da sabiduría. Figúrese. Es muy diferente a lo que nosotros tenemos aquí con la palabra temor en este contexto. Eso es de meditar. ¿Cómo así que el temor del Señor me produce sabiduría? Me da sabiduría. ¿Y usted sabe lo que es sabiduría? Saber vivir, saber actuar inteligentemente, con seguridad, con conocimiento, con paz, saberme relacionar, saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, lo que me perjudica, no me perjudica, lo que le perjudica a otro, no perjudica a otro, lo que yo debo hacer que es bueno para mí, bueno para los otros. Eso es sabiduría. Cómo vivir en paz, cómo vivir en amor, cómo actuar. Eso es sabiduría, saber vivir, ¿no? Saber tomar decisiones adecuadas, buenas. Poderme relacionar con las personas, poderme relacionar con este Dios que nos ama tranquilamente, confiadamente, con paz, con seguridad, sin miedo, sin tratar de huir. Muchas personas aún hasta le tienen miedo a la Biblia, a ese texto, a las palabras ahí escritas. Ah, yo no leo la Biblia porque me produce miedo. ¿Cómo así? Que unas palabras, unas letras le puedan producir miedo. ¿Qué tiene usted que está pensando ahí? ¿Que le va a hacer daño? Leer este libro le va a hacer daño, que me va a llenar de miedo, que me va a llenar de terror. Miren que tenemos que empezar a entender, a comprender, a conocer a este Dios, estas tres personas que nos aman, como el Señor Jesucristo que se hizo hombre y murió por nosotros, para salvarnos, para darnos vida, para perdonarnos. ¿Es para tenerle miedo? ¿Es para rechazarlo? ¿Es para huir de él? ¿Es para no creerle y no obedecerle? De eso vamos a hablar en este programa y vamos a leer otro versículo que miren dentro del contexto lo que está diciendo, usando también en griego la palabra temor. Cuando hablamos de proverbios está en hebreo. Y ahora vamos a leer un versículo en griego. ¿Quién va a leer, Juan? Primera de Juan, Mauro, ¿vas a leerlo? Dale, no había abierto porque se me embolató acá, pero dale, tú lo tienes ahí, hagámosle contigo. Dice, Primera de Juan 4:28 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces aquí pensaríamos que hay una contradicción. En el Antiguo Testamento nos está diciendo que el temor de Dios produce sabiduría. Y acá que el temor produce miedo y que es indicativo de falta de amor, que no conoce que este Dios lo ama y entonces por eso lo rechaza y le produce miedo. Y en el miedo hay un castigo, está rechazando a alguien que lo ama, que no le da confianza, entra en desazón, entra en angustia. Ya tiene en sí un castigo. Entra a hacer todo lo contrario. Le entra la desconfianza, el terror, lo paraliza, lo inhibe, lo lleva al lado contrario. Entonces, y está usando la misma palabra en nuestras traducciones, la misma palabra temor. Ayúdanos, Amán, a dilucidar este principio. Hola, buenos días. Bueno, vamos a mirar qué significan las palabras que utiliza el Espíritu Santo en la Biblia, en hebreo y en griego. En hebreo, esa palabra que se encuentra en el versículo que leímos es la palabra yaré, que significa reverencia, respeto, obediencia o temor. Entonces es un temor con reverencia. En hebreo, cuando se habla de miedo, el miedo que se le tiene a un objeto o a una situación, utiliza palabras diferentes. Entonces la palabra que se utilizó en este versículo
habla de ese temor de El reverencia. el temor del Señor es, conociendo a este Dios, hay un respeto, hay una confianza, sabiendo que lo ama a uno, hay una seguridad que no le va a hacer daño. Entonces no nos han traducido sino temor, pero si nos hubieran traducido respeto, obediencia, sumisión en amor, porque nos ama, porque es un Dios todopoderoso que nos ama, que no quiere nuestra destrucción, al contrario, que quiere nuestra salvación, apartarnos de las desobediencias, porque la desobediencia a Dios nos hace daño, nos perjudica, que es lo que se llama pecado. Entonces Él, por dirigirnos, su temor que nos pone en nosotros, Él nos pone ese temor a Él, ese respeto a Él, cuando Él se da a conocer, cuando Él se revela, y se revela como personas que nos aman. Ahí hay un versículo que Dios amó tanto al ser humano, que envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, que Dios hecho carne, y lo colgaron y lo mataron, porque el Padre fue el que lo mató en una cruz por amor a nosotros, y también lo resucitó y está vivo. Entonces, ¿quién nos va a hacer daño? Entonces, cuando este Dios se revela en las tres personas, en el Padre, en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aquí en su escritura nos lo revela, nos lo muestra, y ellos también a nivel personal se revelan con el ser humano, no es para que ustedes le tengan miedo o se asusten. Vamos a conocer una característica, y eso también, y Él no cambia. Por la actuación de usted, Él no cambia. Su carácter sigue siendo el mismo, Él lo sigue amando, y entonces lo trata es de sacar de esa situación de pecado, de destrucción, de salvarlo, de protegerlo. Entonces, sus mandamientos, su dirección, su guía, es para que usted no se autodestruya, ni usted le coja miedo. Eso es muy diferente. Entonces vaya perdiendo el miedo que le tiene a las escrituras, conocidas como la Biblia, ¿no? Y usted reciba esa palabra del Espíritu Santo, que también lo ama, que también lo quiere proteger, que también quiere revelarse para que usted esté seguro y adquiera confianza y seguridad en este Dios. Por eso allá en Juan, en 1 Juan nos dice que donde hay amor, no hay temor. Si hay un verdadero amor, no como ahora cada ratico que te amo y entonces lo golpea, y que porque te amo te golpeo, y que porque te amo te hago daño. Eso no es amor. Eso no es amor. Entonces, como también tenemos trastocado lo que es el amor, y el amor lo hemos reducido a unas relaciones sexuales, a un placer de la carne, entonces no hemos entendido. Mientras no conozcamos y recibamos el amor de Dios, no conoceremos el verdadero amor. No sabremos lo que es, porque Dios es amor. Entonces, como hemos trastocado y nos hemos mentido y hemos conocido como amor algo que no es amor, y así pasa con todas las cosas, hemos conocido y hemos confundido la vida con existencia. Entonces, que si tenemos existencia, tenemos vida. No, la vida es el Señor Jesucristo. Muchas personas repiten el versículo: yo soy la vida, dice el Señor, yo soy la vida. Y entonces nosotros no entendemos que como yo soy la vida, si yo tengo existencia. Hemos confundido. Y cuando nosotros nos confundimos o ignoramos o trastocamos las cosas, los resultados son catastróficos. En el perfecto amor, que es Dios, no hay miedo, no hay terror, sabiendo que Él lo ama y que produce amor en uno hacia Él, hacia uno mismo y hacia los otros.
Entonces tiene validez ese versículo que dice, ama al otro como te amas a ti mismo, como te respetas a ti mismo. Eso nomás lo conocemos cuando conocemos al Señor Jesucristo, creemos en el Señor Jesucristo y lo obedecemos. El temor del Señor, el respeto, el amor del Señor nos lleva, nos impulsa a obedecerlo. Y uno de sus frutos del temor del Señor es la obediencia al Señor, es la sabiduría, es el amor, es el cuidado hacia uno mismo y a los otros. Eso es muy importante, que cambiemos estos conceptos y acerquémonos, volvámonos a este Dios. Mire, el pueblo de Israel se había desbaratado varias veces, se ha desbaratado varias veces como nosotros. Y mire lo que les responde en medio de esa desobediencia, de esa idolatría, de esas hechicerías, de esos asesinatos, de esos adulterios, de todas esas cosas. Mire lo que les dice el Señor en Malaquías. Eso está en Malaquías 3, que es muy interesante para que se lo lean. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren esta certeza, dice el Señor, el pueblo de Israel, que está en lo que a ustedes se les ocurra, el pueblo de Israel, desobedeciendo, haciendo todo lo contrario de lo que Dios les había mandado, aún irrespetándole a Él, robándole a Él, ¿no es? Descaradamente haciendo todo lo contrario. Pero encima de eso diciéndole que Él era su Dios, que Él era su Dios, que Él era su Dios y disque adorándolo, alabando el que Él era su Dios, pero desobedeciendo, haciendo todo lo contrario. Y el Señor viene y se acerca a ellos y les dice, vea, porque yo no cambio, porque yo soy el mismo hoy y siempre, y su carácter y su naturaleza y su amor hacia nosotros no cambia. No han sido consumidos, no ha descargado su ira, y una ira justa. Entonces muchas personas dicen, no debe estar haciendo algo malo porque están esperando el latigazo de parte de Dios, están esperando el correazo de parte de Dios, porque como así nos enseñaron, mentirosamente, que el que nos ama nos golpea, nos destroza, nos hace daño, y que con palabras lisonjeras hace que confiemos. El Señor no es de palabras lisonjeras. Cuando dice una palabra es de verdad, y cuando dice que nos ama y que nos cuide, que nos protege, y aún lo llevó al extremo de las palabras al hecho. Murió por nosotros en una cruz y resucitó para darnos vida. ¿Cómo le vamos a tener miedo o terror? Sino un profundo agradecimiento, un profundo respeto, una profunda reverencia, una profunda obediencia. Vamos a seguir leyendo y ustedes compartiendo que este Dios, tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que tienen naturaleza de Dios, y Dios es amor, Dios es verdad. Dios respeta, todo un Dios respeta tanto al ser humano. Él no lo coacciona a usted. Él no lo amarra a usted. Él no le tuerce los brazos. Él no le va a quebrar una pierna. Él no le va a quitar sus bendiciones y su amor. Eso lo lleva a usted. Él le va a poner ese temor de Él, ese respeto, esa reverencia, para que usted haga lo bueno. Que lo único que Él quiere es que usted esté bien. Que usted esté bien. Y no le crea a esas falsas mentiras que desobedeciendo a Dios usted está bien. Vamos a compartir parte de eso y vamos a leer lo del temor de Dios.
Entonces, yo quería de todos modos, que nos faltó leer las palabras en griego que daban mucha claridad a lo que usted dijo hace un momentico. Ajá. Porque en Primera de Juan, en el versículo que leímos, cuando habla de que en el amor no hay temor, la palabra que utiliza ya es muy diferente a esa palabra que vimos en hebreo. Utiliza la palabra phobos, que sí habla de miedo, de estado de terror. Aunque también hace De perjuicio, de daño. Mientras que en el Nuevo Testamento en griego hay otras palabras, por ejemplo en Hebreos, que habla algo de temor reverente, utiliza otra palabra que es eulabeia, que habla de reverencia, sumisión. Entonces, ese temor... Léenos ese versículo también. Listo, permítanme un segundo, ya se los leo, que está en Hebreo. Ve buscándolo mientras nos habla de la diferencia de las palabras. Sí, porque en este caso, esa palabra que les acabé de leer, sí es la misma palabra que leímos en hebreo, que habla de reverente. Entonces, Hebreos 5:7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese temor reverente, esa es la palabra que les acabé de leer, que es eulabeia. ¿Sí? Como para contrastar con lo que dice en Juan, que Juan sí, phobos, que sí es estado de terror, temor. ¿Sí? De miedo. Y esa explicación sí, o sea, entender esas palabras sí refleja una gran brecha, o sea, una gran diferencia entre lo que es ese terror, ¿cierto? Eso que normalmente uno puede sentir ante una situación de peligro y el que va más allá, que implica netamente un pensamiento, una comprensión, un conocimiento, porque entender esas palabras, yaré, probos, euleia, todo me lleva a que tengo que conocer, o sea, cómo puedo reverenciar, cómo puedo honrar a alguien, cómo puedo respetar, si no tengo un conocimiento profundo de quién es esa persona. Tú ahorita mencionabas, Dios no te va a torcer una pierna, Dios no te va a quebrar un brazo, pero hay personas que dicen, no, yo no sé, o sea, de pronto sí. Y la invitación es, pero ¿por qué no conocemos a este Dios para que tú pienses y veas cómo es Él, que además de Malaquías, que dice que yo no cambio, él tiene un hilo conductor diciéndolo todo el tiempo, lo dice en Salmos, Isaías, en Números, en Ezequiel. En Salmos dice, el consejo del Señor permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Está mostrando que no cambia. En Isaías dice, acuérdense de lo pasado, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro, no hay semejante. Desde el principio hasta la antigüedad, lo que no era hecho, o sea, dice, mi consejo permanecerá. Entonces, cuando uno empieza a ver que este Dios enfatiza tanto en que es para siempre, que está en el principio, que va a estar hasta el fin, entonces eso sí merece un conocimiento de por qué y qué es lo que no cambia en él. Y cuando yo puedo ir a la profundidad, no solamente verte a ti ahí sentada, sino la profundidad de la doctora Vilma, cómo actúa en el diario. Y yo puedo entender ese minuto, yo digo, ella es persistente, es coherente, y eso es lo que tiene sentido estudiar de Dios para yo poder decir, tiene sentido que yo no tenga temor, sino que lo respete, porque él coherentemente a lo largo de la historia, del tiempo, de todo, muestra su coherencia. Entonces vale la pena estudiar por qué no cambia, porque este Dios no cambia. Eso tiene mucho sentido para pensar que también vale la pena respetarlo, honrarlo, someterse, obedecerlo. Es muy importante que hay temores o miedos saludables. Son positivos. Supongamos si yo aprendo, entiendo que el fuego me hace daño en determinados contextos, de yo meter la mano al fuego y no me quiero quemar, no me quiero hacer daño, me estoy protegiendo. Ese miedo es positivo y saludable. Apartarme y aún incluyendo respeto al fuego, respeto a la llama. Entonces, no me acerco, no meto la llama, ese es positivo.
Si yo aprendo que viene un carro con mucha velocidad y yo no me debo respetar, reverenciar, protegerme, entonces yo doy 2 pasos atrás o me separo o no me expongo a ser atropellado si no me quiero matar, si no me quiero hacer daño. Ese es un miedo saludable, ese es un temor saludable, protector, ese es un miedo protector. El temor a Dios es un miedo, podríamos llamarlo así, o un temor saludable, un temor que me protege, que me cuida, que me quita, me aparta del dolor, me aparta del mal, me aparta de las consecuencias y me impulsa a conocerlo, a amarlo, a respetarlo, a obedecerlo. Muchas personas que estamos en Cristo, miren cómo utilizan el hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto por nuestros pecados, haya perdonado nuestros pecados para hacernos daño, para desobedecerlo, para pecar. Eso ya no es el temor del Señor, porque el temor del Señor es positivo. Es apartarnos del mal. El temor del Señor nos enseña a amarnos a nosotros mismos y apartarnos del mal. ¿Cómo le vamos a decir al Señor que yo no me aparto del mal porque ya me perdonó, porque ya murió por mis pecados, todos mis pecados? Entonces yo utilizar eso para seguir pecando. Ya eso no es el temor del Señor. Eso ya Es que es un respeto. es muy fácil pasar de la reverencia a la irreverencia, pero también la base sigue siendo el mismo desconocimiento de quién es ese Dios, porque si yo conozco cómo actúa, o sea, Él ha dicho, vea, yo no cambio y están estas promesas, están estos principios, esto es lo que quiero, y Yo lo los expresa. amo, yo los Eso, amo. mira mi amor, mira mi dádiva, mira que yo no puedo, de mí no procede lo malo, sino lo bueno, lo perfecto, yo no tiento, yo soy la luz, y empieza él a decir cosas buenas, pero también pasar a la irreverencia pensando que no ha declarado las otras cosas que va a hacer frente a la desobediencia, ¿cierto? Frente a lo que le disgusta. No es, ni es que va a ser, ya eso está establecido, comprende, no es que él va a hacer, no es ganancia y pérdida, no, ya está establecido. Él no anda con un bolillo ni con un correazo detrás de nosotros. Por eso, y a veces uno no conoce lo Él establecido. anda con su amor, él anda con su amor para apartarnos del mal, para apartarnos de lo que nos hace daño y lo que le hace daño a otros. Él no anda buscando para castigarnos ni destruirnos. Eso es lo que dice Malaquías. Y con su palabra Lo que lista. dice en Malaquías, él no los estaba buscando ni amonestando, dice, porque yo no cambio mi amor por ustedes, por eso no han sido consumidos. No han sido consumidos. Entendamos esto, entendamos la realidad, porque si tú me comienzas a hablar de las posiciones bajo la ira de Dios, Él no está hablando aquí de su ira. Él su ira la descargó en el Señor Jesucristo. La descargó en el Señor Jesucristo. Él está hablando de su amor. Eso es lo que tenemos que conocer. Por eso nos tenemos que guiar y volvernos a Él. Eso es lo que nos está hablando en Juan y en toda la Biblia. ¿Comprende? Él nos está hablando de su amor. Él no nos está hablando ahora de su ira ni de su castigo. Él se lo descargó el Señor Jesucristo. Y por eso es la conveniencia de conocer al Señor Jesucristo, de confiar en el Señor Jesucristo, de obedecer al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, porque eso es una demostración de su amor. Miren, cuando le trajeron la adúltera y la acusaron de adulterio y estaban todos ahí reunidos, y que en la ley decía, en la ley de Dios decía que la mataran a pedradas. La mataran a pedradas. Vamos a leer ese pasaje, que fue lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando le dijo, yo te perdono.
Doc, eso Ese que está en está, Juan. ajá, Dale, ya lo vamos a... Juan 8:9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. comprende. Vea, ni yo te condeno. Él no está hablando de condenación. Él no está hablando de castigo. Por eso en Malaquías tenemos que entender, vuélvanse a mí, que los amo, que los cuido, que los proteja. No se metan por esos caminos de destrucción, no se metan por esos caminos de muerte, no de parte de Dios, sino que son caminos de muerte. No se metan en el pecado, en la desobediencia, y no cojan de excusa que yo le perdoné todos los pecados. Mire aquí a esta adúltera, yo te perdono, yo no te condeno, pero no peques más, porque te hace daño, Porque sabe que le hace te daño. perjudica, te hace daño a ti mismo. Eso es amor propio, eso es amor propio, eso es quererse uno. Si uno conoce a este Dios, sabe que este Dios lo ama y que sus mandamientos son para protección de nosotros. Su dirección es para protección de nosotros. Pero ¿cómo hemos entendido mentirosamente, falsamente lo que es amor? El que ama cuida, protege, evita, ayuda, sostiene y perdona. Pero ese perdón no es para que tú sigas por el camino de la destrucción. Ese perdón, ese temor del Señor, esa reverencia, esa confianza, ese respeto por alguien que realmente me ama y que quiere mi bien. El que ama quiere el bien del otro. El Señor al amarme, Él no está anunciando castigos. Que si lo obedecemos, entonces ahí viene el palazo. No. Y como estamos esperando el palazo, y cuando nos sucede el palazo, como consecuencia del camino que estamos transitando, cuando yo tengo que decidir de meterme por una calle destapada, no es que la calle me esté castigando, ni que Dios me esté castigando. Decidí meterme por una calle destapada. Entonces, ya a conciencia se me va a dañar el carro, voy a sufrir yo, me voy a demorar más, una cantidad de cosas negativas que el temor del Señor me advierte, no cojas por ahí, no cojas por ahí. Eso es el temor del Señor, no, es protección, es conocimiento, es confianza, no coja por esa carretera destapada. ¿Usted quiere dañarse el carro? ¿Usted quiere dañarse su cuerpo? ¿Usted quiere demorarse más? ¿Usted quiere perjudicarse? No coja por ahí. No coja por ahí. Ah, es que yo quiero coger por ahí. Hasta muchas veces el Señor tiene que dañarnos el carro, no como castigo, para que no cojamos por ahí. Para que no cojamos por ahí, porque Él sabe que por ahí vamos a tener daño. Vamos a tener perjuicio. Como cuando alguien nos dice y le decimos a un niño ignorante, no metan la mano en el fuego. No metan la mano en el fuego. Y el muchachito viene y mete la mano en el fuego. ¿Es castigo que se quemó? ¿Es castigo que se quemó? ¿Alguien lo castigó porque se quemó? Eso es lo que se le quería evitar.
Salimos con el dicho y que nadie conoce y aprende en cabeza ajena. Pero es que estamos ante este Dios que nos ama. Y más todavía. Por eso hemos aprendido a respetar la dirección de las personas que nos aman o de los mayores, de los que ya pasaron por ahí, de los que ya saben que si meten la mano ahí en la candela se queman. Tenemos que aprender y aprender en cabeza ajena. Ese es un dicho muy mal utilizado, mentirosamente utilizado. ¿Cómo no yo voy a aceptar el conocimiento de otro que ya pasó por ahí y ya viene de regreso? Ya viene de regreso diciendo, esa carretera está llena de huecos. Me acabo de devolver. Pues el Señor dice, vuélvanse a mí. Devolveos a mí. Ahí en Malaquía les da la solución, vuélvanse a mí. Obedézcame. Y obedézcame no por miedo, sino porque yo los amo y quiero que estén bien. No cambien su paz, su estabilidad, su seguridad por emociones, que las emociones son muy cambiantes. En cambio, el Señor no cambia. Sus mandamientos no cambian. Su cuidado no cambia. Su amor no cambia. Su protección es digno de confianza. Es una persona de principios. Su palabra. Su palabra no la cambia. No la ha cambiado. Los tiempos pueden cambiar, las sociedades pueden cambiar, las leyes pueden cambiar, pero Él no cambia. Y que Él lo que creó y murió por nosotros y sabe lo que nos conviene a nosotros. ¿Cómo le vamos a decir a este Dios? Yo considero que eso que tú me estás diciendo no me conviene. No, porque es que yo decido, a mí me parece, yo siento, yo considero que eso que me estás orientando, dirigiendo, yo considero que no me conviene. A este Dios. Yo, con respecto a eso, yo quería compartir algo. Y yo estaba aquí analizando y haciendo como un paralelo entre lo que es el temor del Señor y analizando que realmente el temor del Señor lo que hace es impulsar, actuar en obediencia y en amor, mientras que el miedo lo paraliza a uno, ¿cierto? Ajá. Pero el o temor, lo hace tomar decisiones equivocadas. Exacto. Y entonces estaba pensando que el temor del Señor nos impulsa a conocer al Señor, como decía, como nos compartía ahora Mauricio, la importancia de conocerlo, de saber cuáles son los pensamientos que Él tiene para nosotros, de poder entender que es nuestro creador y un creador lo mejor que quiere para su creación es lo mejor, ¿cierto? Y adicional a eso, obedecer eso que Él quiere para nosotros porque sabemos que va a ser algo bueno. Entonces, el temor del Señor está muy relacionado con la obediencia y con el amor. Yo acá estaba haciendo un paralelo y yo pensaba, yo personalmente, en mi vida laboral, por ejemplo, yo en ese momento no tengo un jefe todo el tiempo a mi lado porque soy virtual, porque soy instructora, y yo pensaba que siempre en mi actuar, yo nunca estoy pensando si me vigilan o no me vigilan, sino que yo hago mi labor porque la amo, porque además respeto a la entidad que me da empleo, estoy muy agradecida, recibo un pago por lo que hago. Entonces, escucho mucho de personas que dicen de robar tiempo en el trabajo y eso, y cómo ese temor o esa reverencia o ese amor por obedecer mi labor, por ejemplo, y yo hacía ese paralelo, me lleva a actuar coherentemente con lo que debo hacer en mi labor, ¿cierto? Entonces a mí me dan unos mandamientos desde el trabajo, tienes que hacer esto y esto y esto, y no tienen que estar vigilándome a ver si los hago o no,
aunque nos hagan auditorías, aunque nos hagan todo eso, pues yo lo hago porque yo siento amor, agradecimiento y por eso actúo Y concordantemente. profesionalismo, y te amas a ti misma. Y te Ética, respetas a ti misma. exacto. Te Es que mira, respetas a ti el misma. temor trae hasta respeto a mí misma. Yo Claro. decía, es respeto a mi labor, a mi profesión, a lo que estoy y a ser coherente con lo que soy, ¿cierto? Y por eso Ajá. quería leer en Salmos 39:13, porque me Ajá. parece muy especial como muestra desde que si yo debo de tener esa reverencia en mi trabajo con un jefe humanamente, ¿cómo no con mi Dios que es mi creador, que tiene buenos pensamientos para mí, Salvador. es mi salvador? Entonces quería leer Salmo 139:13 para que lo lean todo, pero yo les voy a leer. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Ya me dio ganas de llorar, porque porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formada y entretejida en lo más profundo de la tierra. Mi embrión brieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, imagínate, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, los pensamientos del Señor para mí. Despierto y aún estoy contigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Entonces, si yo conozco Y guíame al camino recto. y guíame al camino recto. Entonces, Oh. si yo conozco a este Dios, que es mi creador, que me formó Que me desde el ama. vientre de mi madre, que me ama, que tiene buenos pensamientos para mí y que todo, entonces, lo que debería de salir de nosotros es ese temor de Él, ese temor que me impulsa a conocer Ajá. su voluntad y a obedecerla. Eso era lo que les quería Y, Y contar. que no y, cambia, y que no cambia. No, Podemos también leer, creo que que esos un salmo que pensamientos no habla cambian. de los mandamientos y de la ley de Dios. Mire las consecuencias de la obediencia en ese temor, en ese respeto a Dios, en ese amor hacia Dios de parte de nosotros, en ese agradecimiento, en esa adoración, en esa alabanza. Mucha gente viene y adora a Dios y tú eres mi Dios y tú eres perfecto y tú eres yo no sé qué más y lo alaba y le dice tú me amas y yo no sé qué más, pero comienza a desobedecerlo. ¿No? Tú me perdonaste para yo de seguirte desobedeciendo. Tú al principio nos estabas diciendo un ejemplo cotidiano de una persona que trabajaba en una tienda o en una empresa. Exacto, por eso estaba haciendo como esa relación. Yo pensaba en este momento, porque muchos a veces decimos, no, el Señor ya pagó por mis pecados. Pecados. Yo puedo seguir pecando, Él ya pagó, Ah. ¿cierto? Pero entonces yo pensaba, un ejemplo, yo trabajo en una tienda y uno de ustedes es el dueño de la tienda y en algún momento se dan cuenta que yo estoy robando, ¿cierto? Yo estoy robando cosas de la tienda y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con Albanuri? Pero toman la decisión de hablar conmigo, de perdonarme y decirme, te perdonamos, ¿cierto? No está bien lo que estás haciendo, vas a continuar con el trabajo, pero por favor no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a robar. Entonces yo pensaba en ese momento, a mí me dan esa oportunidad, esa segunda oportunidad, digámoslo así, y yo seguir en ese trabajo y seguir robando, ¿qué muestra de mí? Sí. O sea, aparte de No poco... te perdonaron para que tú siguieras, vienes y a veces tomamos ese perdón para seguir haciendo lo malo que estábamos haciendo. Exacto. Entonces yo ahí que veía, cómo primero perdí el temor a mi jefe, ¿cierto? Al dueño de la tienda. El agradecimiento, lo sentimos, lo ridiculizamos. Ay, este tan bobo, este tan idiota, este tan confiable, y está confiando en mí y todas estas cosas, pero tan idiota. Y me estoy respetando. ¿Para qué se pone a confiar en mí? Exacto. Y me estoy respetando yo porque digamos que de alguna manera estoy poniendo en riesgo mi integridad, mi empleo, muchas cosas. Entonces
Y a veces no lo vemos así. Yo no sé por qué Exacto. nos pasa que con Dios lo vemos diferente, con el Señor. Porque con Él sí lo vemos como que listo, ya me perdonó y puedo seguir pecando y no pasa Hombre, nada. Y aparte de eso, cuando llegan muchas consecuencias a nuestra vida, somos tan descarados de decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cierto? Sabiendo que esas situaciones ni siquiera las provocó el Señor. Es como si yo definitivamente me arruino en ese trabajo y yo digo, venga, pero yo ¿por qué me arruiné? Usted es culpa. No, o sea, ya son consecuencias de las situaciones que yo estoy viviendo y estoy haciendo. Entonces, eso era lo que estaba analizando esta mañana y ahora en cómo el temor no es miedo, sino un impulso. Es un impulso a conocer al otro, a hacer la voluntad del otro, a agradarlo, porque yo decía, alrededor. cuando uno tiene temor de una persona, uno quiere agradarlo, uno quiere ser agradable a esa persona, uno quiere ayudar a esa persona, uno quiere hacer lo que esa persona le diga, hasta ser su servidor, y por eso se relaciona tanto con la reverencia. Y de alguna manera y de muchas maneras, el más beneficiado termina siendo también uno, porque uno dice, bueno, Ajá. uno Es que el termina temor del siendo Señor lo beneficia a uno. total. Doc, Vamos a leer esos versículos ah, en donde los mandamientos, la ley del Señor, la obediencia, mire todo lo que produce. Aparte de que ya leímos sabiduría, paz, tranquilidad, amor, ¿no es? Pero eso está en el Salmo 19. Permítame, lo leemos. Léenos a ver. 19, ¿qué 7. versículo? 19, versículo 7 en adelante. Ajá. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El Fíjense. testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. Fíjense, nos producen alegría obedecerlo. A muchas personas se les quita la alegría. No están entendiendo. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. Ajá. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los Ajá. juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Fíjense, todo eso, la obediencia produce eso. La obediencia produce paz, da sabiduría, saber decidir lo correcto y lo incorrecto, saber actuar bien, saber actuar en amor, no por miedo, no por el castigo, pero cuando nosotros usamos esa salvación del castigo, el Señor Jesucristo murió por nuestro castigo. A los que estamos en Cristo y creemos en el Señor Jesucristo y estamos en Cristo, no vamos a ser castigados por Dios, ni somos castigados por Dios. Él ya murió por nuestro castigo. Justo, un castigo justo, porque la paga del pecado es muerte. Un castigo Doctora, justo. disculpa. Cuéntame. ¿Sería posible pensar que ese temor reverencial está asociado a la relación que se tenga íntima con ese Dios también? Porque de pronto Que sí, lo conozca, claro. exacto, porque yo analizaba cómo pasa en las personas, en las relaciones interpersonales normalmente, dependiendo de cuánto conozco a la Eso es ahí importante, ¿no? de la confianza que tengo en esa persona, es que puedo estar segura de sus beneficios y de lo que esa persona tiene para mí. Y de pronto lo asocio a que como con este Dios o los seres humanos en sí, como no alcanzamos a ver a este Dios de forma material en muchos aspectos, sabiendo que sí existe y que es persona, a veces nos cuesta de pronto entender cómo puede ser nuestra relación estrecha, íntima con Él y que lo que Él dice sí es para nuestro beneficio. Y también trato de asociarlo mucho en la relación de los padres, los hijos con los padres. Y pensaba yo que también nuestro carácter con este Dios depende mucho de cómo ha sido nuestra relación con nuestros papás, porque a veces no confiamos ni en nuestros padres, sino confiamos en que ellos nos quieren, nos protegen, que realmente sí quieren lo bueno para nosotros, y a veces traspolamos esa forma de relacionarnos con nuestros padres porque terminamos siendo hijos del Padre y terminamos
muchas veces haciendo con este Dios como nos comportamos en nuestra cotidianidad. Yo veo que a veces no es tanto que queramos desobedecerlo a Él, o sea, que queremos ser rebeldes contra Dios y irnos contra todo, no, es que realmente hay un carácter que uno trae de crianza, de educación, de formación ante las autoridades, y no es algo así tan sencillo que simplemente venga, yo le creo a Dios porque Dios y porque Él lo dice, porque además ahí van muchas cosas también, va el hecho de saber qué es Dios, quién es Dios, qué significa eso de Dios, porque ayer me lo decía una persona y me decía, mire Paula, a mí me atropella cuando me hablan de la palabra Dios, es que Dios, ¿qué es? ¿Qué palabra significa eso? Alrededor de todas las religiones hablan de Dios, 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 Dios. Entonces él me decía a mí, esa persona me decía, a mí realmente me molesta cuando me hablan de Dios, porque es que esa palabra a mí no me dice nada. Entonces yo veo que ante esa relación con el Creador, con este Padre, con este Señor Jesucristo, con este Espíritu Santo, influye mucho nuestro carácter también, nuestra relación con nuestros padres, porque de esa manera también nos relacionamos con las otras autoridades y todo termina siendo lo mismo. Y lo analizaba porque menos que los he escuchado durante todo el programa, pensaba en mí misma y uno simplemente no es rebelde porque quiera ser rebelde, es que son muchas cosas que influyen de nuestra personalidad. Pues esa excusa está muy buena, pero no es válida. Yo sé que para pecar no hay ninguna excusa, para pecar no hay ninguna excusa. Es una excusa, pero si conocemos a Dios, si conocemos el amor de Dios, lo importante es conocer a Dios y conocer el amor de Dios. Y no que porque todo lo que traigo, entonces me impide conocer a Dios. No, primero tenemos que, y Él se revela y se acerca a nosotros. Permítale que Él se revele, que Él le muestre, quién es Él. Y más este Dios que se revela, tenemos ahí su palabra. Vea, ustedes no tienen que enfrentarse a este Dios. Lean su palabra. Lean su palabra y le pueden decir al Espíritu Santo, revélate, muéstrate, que yo te conozca. Ya, eso es lo que los estamos animando. Relaciónense con su palabra, así como nos relacionamos con las personas por medio de su palabra. Por el chat, por teléfono, por carta. Estuviéramos leyendo una carta de una persona que no conocemos, de una persona que le tememos, de que le tenemos miedo, que tenemos unos conceptos equivocados. Ahora, las personas no pueden mentir cuando nos hablan de sí mismos. Pero enfrentémonos si nos está mintiendo, si es coherente, si nos está diciendo la verdad. Desechemos todo lo que hemos escuchado de esa persona y realmente tomemos la política, no solamente con Dios, sino con cualquier persona. Por eso cuando a mí me vienen a hablar de alguien, espérate un momentico, yo llamo a la persona. Me están informando esto de ti, ¿es cierto o no es cierto? Nosotros le damos oídos a todo el mundo, todo lo que nos están hablando acerca de Dios y de este Dios. Y hemos tomado una posición. Y mira, como dice esto, lo estamos asociando como lo que hemos aprendido de nuestros padres. Es que lo que has aprendido de los padres no es lo de Dios. Lo que has aprendido de tus vecinos no es lo de Dios. Lo que has aprendido de tus profesores, no estás conociendo a Dios. Tienes que relacionarte con Dios. Y tenemos esta gran ventaja que se revela y actúa, como hemos leído, por medio de su palabra. Léanlo como una carta. Alguien que les está escribiendo y les está hablando de ellos. Léanlo como una carta. Yo no les discuto, léanlo como una carta. Doctora, pero el mundo pónganse a leer por una carta y ustedes se van a enterar de muchas cosas. Ah, no es así como actuó mi padre. No es así como actuó. No te abandonaré. Mira, hay un versículo que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandono. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ah, vengo de padres que me abandonaron. No personalmente yo, gracias a Dios. Pero viene una persona de padres que lo abandonaron. Entonces, el Señor me está diciendo, vea, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandono. Eso es muy diferente.
Doc, Eso es nos muy quedan diferente. 5 minuticos por si podemos ahorita leer unos que nos va a leer Ajá. Ujú. Mauri. Te Salmo agradezco. 119. Miren este, bienaventurados los perfectos Ajá. de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Salmo 119. Como ya nos han dicho que nos faltan 2 minutos. algunos minutos, los animamos a que se relacionen y pierdan el miedo. No les dé miedo. Es un Dios que los ama. Y aún, por medio de su palabra, para que se puedan relacionar, conocerlo y relacionarse en verdad. El temor de Dios que Él nos pone a nosotros es para nuestro bien. Es ese temor, ese apartarse del mal. Es apartarse del mal, es obedecerlo a Él y vivir en vida y disfrutar la vida que nos ha dado Dios. No estén pensando en el castigo de Dios. Cuando ustedes conocen al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo recibió nuestro castigo. No miren ahí, ¿comprende? Miren es el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo que recibió nuestro castigo. Sin haber pecado, sin haber desobedecido, recibió el castigo, recibió las consecuencias de nuestro pecado, con el objetivo de darnos poder, de darnos dirección para que no pequemos más. No cometamos esa torpeza de el perdón para seguir pecando. Al contrario, el perdón de Dios y el pago de Dios nos debe estimular a obedecerlo. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros y le conviene a los otros. Son caminos de paz, de vida, de bendición, de prosperidad, de tranquilidad interior que se refleja en lo exterior. Es muy importante que entendamos esto. Doc, y para leer y que Paula nos cierre, en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Paula. Un abrazo para todos ustedes, un feliz día y que descansen y disfruten del amor y la sabiduría de este Dios. Un abrazo para todos. Chao. Chao.